Buenos días, profesor. En este video voy a hacer una prueba experimental en la cual va a estar relacionada con los conceptos o el concepto de la presión hidrostática, en la cual vamos a hacer tres orificios a una botella y vamos a mirar cómo sale el chorro de estas botellas, y a partir de esto lo vamos a relacionar con la presión hidrostática, y después vamos a, con base a esto, responder los interrogantes planteados por usted mismo, por lo que, bueno, vamos al video. Bueno, una vez hecha la práctica experimental, vamos a pasar a lo que viene siendo el análisis y vamos a responder los interrogantes que se plantean en la práctica experimental. Antes de eso, vamos a tener en cuenta que estamos trabajando con la presión hidrostática. Eso es lo que nos va a dar la explicación a las preguntas que se plantean en la práctica experimental. Para empezar, antes de empezar, vamos a tener en cuenta de que la variable h es igual a la profundidad. En este caso, desde el nivel del el agua, por ejemplo, el nivel que tiene el agua con respecto al punto que vamos a medir. En este caso, por ejemplo, el punto de fuga del chorro de agua, ese sería nuestra profundidad. Luego vamos con la g, es igual a la gravedad, es la constante, el factor constante de la Tierra, es nuestra aceleración. En este caso es importante para poder calcular la presión hidrostática. Y tenemos esto que parece una P, pero que no es una P, sino que es un tipo de símbolo, el cual puede denotar lo que es la densidad. Tengamos en cuenta que a mayor densidad es mayor presión, y a mayor profundidad menor presión. Vamos a resolver la primera pregunta. Para resolver ese primer punto que nos plantea el por qué en el punto más bajo de la botella, en el punto, pues digamos, de fuga de la botella, el chorro de agua llega más lejos. Para explicar eso en términos utilizando la física, vamos a apoyarnos claramente de la fórmula de la presión hidrostática. Debemos tener en cuenta algo muy simple y muy fácil de recordar, y es que la densidad del líquido que estamos tratando, que es el agua, es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Por lo que vamos a reemplazar presión hidrostática igual a 1000. Luego vamos por la gravedad, que es igual a 9,81, y después vamos con lo que viene siendo la profundidad a la que estaba, 5 centímetros, se convierten a metros, y vamos a ver que son 0,05 metros. Vamos a multiplicar y eso nos va a dar 490,5. Podemos ver que esta es la presión hidrostática del punto más alto, que es 5,5. Así que aquí nos quedamos con esto, y vamos a pasar a la siguiente, que es un punto aún más bajo, que viene siendo el de la mitad. Así que vamos a hacer lo mismo, vamos a reemplazar la densidad del agua, que es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad. Tengamos en cuenta que también el sistema para poder medir la gravedad es en metros sobre segundo al cuadrado. Eso son datos que, bueno, debemos saber, que realmente no ponemos acá, pero lo debemos saber. Multiplicamos por 0,10, que son 10 centímetros convertido a metros, lo cual nos va a dar 981. Aquí vemos que ya hay un incremento. Tengamos en cuenta también que eso se mide en pascales. Es algo muy importante que debemos tener en cuenta, se mide en pascales.
Y aquí es donde ya comenzamos a ver un pequeño patrón en el cual estamos viendo que a mayor profundidad, en este caso con este fluido, a mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Como podemos ver en el tablero, o como lo intenté graficar en el tablero, el chorro de la mitad llega a más distancia que el de la parte más alta. Y por último, pues para poder confirmar lo que estamos viendo, vamos a pasar a resolver eso. Y hacemos exactamente lo mismo, solamente que con 15 centímetros o 0,15 metros. Así que multiplicamos y esto nos da un total de 1471,5. Aquí podemos ver que confirmamos nuestro patrón o nuestra relación, y es que a mayor profundidad hay mayor presión, por lo que con eso podemos concluir de que a mayor presión, mayor fuerza. Con mayor fuerza saldrá nuestro chorro. Por lo que el primer punto queda completamente desglosado, hemos desglosado la respuesta, la cual es porque tiene más presión hidrostática, y por esa misma razón nuestro chorro saldrá con más fuerza. La segunda pregunta nos plantea el hecho de que si tenemos un líquido como el aceite, ¿qué pasaría? Por lo que, encontrando una manera de resolverlo, pues nos volvemos a encontrar con la fórmula de la presión hidrostática. Ahora, no estamos utilizando agua, estamos utilizando aceite, por lo que cambiará en realidad, y para que nos pueda dar un resultado adecuado o con una relación verdadera, es utilizando el tema de la densidad. Esto es lo que cambia las reglas completamente y nos hace poder comparar con un fluido como el agua y el aceite. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo, que es poner la fórmula. Primero que todo, sabemos que presión hidrostática igual a densidad por gravedad por altura, con el único cambio de que necesitamos saber cuál es la densidad del aceite. La densidad del aceite, según el profesor Pedro, es igual a 920 kilogramos sobre metros cúbicos. Esto es lo que nos va a dar la respuesta al interrogante que tenemos. Así que vamos a seguir reemplazando exactamente lo mismo. Vamos a ir con la gravedad, que es igual a 9,81 o 9,8, depende de la persona y la exactitud que requiera el ejercicio. Y vamos a poner, digamos, la medida del punto con más profundidad para poder comparar y ver si llegará tan lejos como el agua, o irá un poco será un poco más corto este chorro. Así que vamos a multiplicar. Bueno, se nos olvidó aquí poner la profundidad, que es igual a 0,15 metros, y vamos a multiplicar. Bueno, una vez realizada la multiplicación de la densidad por la gravedad por la profundidad del el punto en el que se fuga el agua, vamos a hacer la multiplicación, la cual nos va a dar 1000, vamos a escribirlo bien, 1353,78. Tenemos en cuenta que esto es en la unidad de medida de pascales. Realizada esta ecuación para encontrar la presión hidrostática digamos, si reemplazamos el agua con un fluido como el aceite, nos vamos a encontrar de que en realidad es menor. 1353,78 es menor que 1471,5. Esto nos dice que si nosotros hiciéramos la prueba con el aceite, este chorro acá no iría hasta este punto, sino que por ejemplo iría un poquito más atrás. Por lo que, bueno, ahí tenemos la respuesta a nuestro interrogante, que es qué pasaría si nosotros utilizamos un fluido como por ejemplo el aceite. Vamos a darle la respuesta al interrogante, a la pregunta número 3, la cual nos dice nos pregunta qué es lo que pasaría si nosotros llegáramos a utilizar un recipiente más ancho
pero de la misma altura, respetando el nivel del agua, el cual tiene que ser, o bueno, en este caso es exactamente el mismo. También la medida, la cual procuramos ser lo más precisos posibles, hicimos que fuera la misma: 5,5 centímetros acá, 10 centímetros aquí y 15 centímetros en la parte más baja. Ahora, conceptualmente, utilizando los conceptos dados en la clase, realmente creemos que no debería haber ninguna diferencia entre ninguno de estos dos, ya que eso es una de las cosas que no leí, pero que debíamos tener en cuenta, y era que no depende del recipiente, cantidad de líquido o área de la superficie. ¿Qué no depende de eso? O sea, la presión hidrostática no depende de las cosas que están aquí. Vimos que en la práctica experimental esto no pasaba. No obedecía con estas normas o ese concepto, porque este llegaba más lejos. Ahora, ¿por qué creemos o por qué llegué? ¿Cuál es mi hipótesis de por qué pasa esto? Y es porque al haber una pequeña curvatura en el hueco de la parte más baja de la botella, iba un poco más lejos y el ángulo de inclinación un poquito más alto, por lo que tenía la oportunidad de llegar un poquito más lejos con respecto a la parte más baja de la botella más ancha. La botella, en esas dos botellas, digamos que el punto A y el punto B, el punto A y el punto B, llegaban exactamente, bueno, muy parecido realmente al mismo lugar, con la única diferencia, pues como ya lo hablamos, de esa, por temas de inclinación. Se ven en la práctica experimental que lo corrige un poco, dejándolo como un poco más recto y no tan inclinado, con lo que se parecía un poco más a esto. Por lo que la respuesta a esta tercera pregunta es que realmente no debería haber ninguna diferencia si lo intentamos en las condiciones ideales. Así que bueno, le agradezco muchísimo, Pedro, por ver este video completo, y bueno, es una muy buena manera de aprender, así que espero sus 5.